¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos al canal del profe Héctor Pérez. Estamos en el tema de lenguaje algebraico. Aquí haciendo una introducción al álgebra. Hay que apuntar cada uno de estos reactivos, van a ser 30, y hay que apuntar lo que es el lenguaje común y lo que es el lenguaje algebraico, para que puedan tener aprendizaje. Entonces, un número cualquiera. Como yo expreso en álgebra, un número cualquiera. Se puede expresar con cualquier letra, pero yo voy a elegir la letra X. También se puede expresar con la letra Y, con la letra Z o la letra que ustedes elijan. Entonces, un número cualquiera es una cantidad cualquiera. Como decir la estatura de Pedro, pues la estatura de Pedro es X. 3 más un número. Vamos a decir que la edad de Pedro más 3. 3 más un número. 3 más la edad de Pedro. 3 más la estatura de Pedro. 3 más el dinero de Juan. 3 más un número. Es una suma. Es una suma. La mitad de una cantidad. Pues una cantidad la representamos con X. La mitad de una cantidad, pues esa cantidad está dividida entre 2. Vamos a decir, Ana tiene la mitad de la edad de Juan. Entonces, esta es la mitad de una cantidad. Un número cualquiera aumentado en 5. Entonces, un número cualquiera lo representamos con X. Entonces, un número cualquiera aumentado en 5, pues quedaría como X más 5. Vamos a decir, el dinero de Juan es igual que el dinero de Pedro más 5. Sabiendo que el dinero de Pedro es X. El dinero de Juan es igual que el dinero de Pedro más 5. El doble de un número. Vamos a decirlo como ejemplo, que el papá de Juan tiene el doble de la edad de Juan. Entonces, si la edad de Juan es X, el doble de la edad de Juan, pues es 2X. El doble de un número, dos veces esa cantidad. El triple de un número, si el doble de un número es dos veces X, pues el triple de un número es tres veces X. Como decir, el dinero de María es tres veces el dinero que tiene Juan. Si Juan tuviera X dinero, pues el dinero de María es tres veces el dinero que tiene Juan. El triple de un número, tres veces esa cantidad. El cuadrado de un número, pues quiere decir que esa cantidad está elevada al cuadrado, como cuando el teorema de Pitágoras dice el cuadrado de un cateto. El cuadrado de un cateto, esa cantidad está elevada al cuadrado. No confundir cuando es el doble de una cantidad, cuando es el cuadrado de una cantidad. Vamos a decir, si la cantidad es 3, 2 por 3 da 6. Pero si la cantidad es 3 y está al cuadrado recuerden que es 3 por 3. Si x valiera 3, 3 por 3 queda 9, muy diferente al valor de 6 que es el doble. El cuadrado de un número excedido en 7, pues el cuadrado de una cantidad es x a la 2. Excedido quiere decir que le vamos a sumar 7. Excedido en 7. El cubo de una cantidad. Bien, el cubo de una cantidad, si la cantidad es x, el cubo lo expresamos con exponente 3. El cubo de una cantidad, el cuadrado de una cantidad, el doble de una cantidad, el triple de una cantidad, la mitad de una cantidad. 3 más un número cualquiera, un número aumentado en 5, el cuadrado de un número aumentado en 7, la raíz cuadrada de una cantidad. Bien, la raíz cuadrada la representamos con esta forma. Si fuera raíz cúbica, aquí le tenemos que poner un 3. Si fuera raíz cuarta, aquí en el índice le ponemos un 4. La raíz cuadrada no lleva nada. Entonces, la raíz cuadrada de una cantidad, vamos a decir que la cantidad viene siendo X. Vamos a explicar no solamente 10 ejercicios, vamos a explicar más, más ejercicios, otros 10. Aquí, 7 veces un número, 7 veces un número. Entonces, si el número es X,
7 veces un número, vamos a tener que poner 7 por esa cantidad. El padre, vamos a decir que el padre tiene 7 veces la edad del hijo. El padre tiene 7 veces la edad del hijo, por así decirlo. Si el hijo tiene 4 años, el padre tiene 7 por 4, que es 28. La edad del hijo es X, la que no conocemos. El producto de dos números, pues van a ser dos números diferentes. Ese producto de dos números diferentes, yo lo voy a marcar como una X, que es un número, y producto es una multiplicación, una X por Y. En ocasiones basta con ponerlos así juntitos, X por Y. También se pueden poner entre paréntesis, tanto la X como la Y. Se les puede poner aquí un puntito para indicar que es X por Y. Entonces ahí puede quedar a su consideración. Si ponemos X por Y o simplemente los ponemos juntitos, pero ahí está X por Y. El producto. Producto es multiplicación. Producto es multiplicación. Entonces X por Y. Una multiplicación de X por Y. La cuarta parte de un número. La cuarta parte de un número. Pudiéramos decir, Juan tiene la cuarta parte del dinero que tiene Sofía. Entonces la cuarta parte de un número, pues quiere decir que si el número es X, la cuarta parte pues va a ser un cuarto de X. Un cuarto de X. O es lo mismo, es igual, si ustedes ponen X dividido entre 4. Esa es la cuarta parte de X. Lo pueden poner de las dos formas, como un cuarto de X o X dividido entre 4. La edad del hijo es la cuarta parte de la edad del padre. Si la edad del padre es X, una cuarta parte es la edad del hijo. La diferencia de dos números. Diferencia es resta. Entonces la diferencia de dos números, si un número es X y otro número es Y, pues esto sería la diferencia de dos números, una resta. La diferencia es una resta de dos cantidades. La suma de dos números. Bien, pues la suma de dos números va a ser una cantidad, que vamos a decir X, más otra cantidad. Vamos a decir Y, dos números distintos. Un número disminuido en 4 unidades. Un número vamos a decir que es X. Un número cualquiera, vamos a decir que es X. Disminuido en 4, pues quiere decir que es una resta disminuido en 4 unidades. Un número disminuido en 4 unidades. Disminuido, pues lo entendemos igual como diferencia, como resta. La diferencia entre X, entre un número y 4. Entre un número y 4. Un número disminuido en 4. Un número menos 70. Entonces, un número lo podemos poner simplemente como X. Un número menos 70. Hay distintas formas para expresar lo que es una resta, lo que es una suma, lo que es una multiplicación, lo que es una división o un cociente, o lo que es la cuarta parte. Aquí podríamos decir X entre 4. O decimos la cuarta parte de X. O decimos la cuarta parte de un número. La cuarta parte de la edad. Entonces hay muchas formas de nombrarlo. Esto es lo que es redactar un lenguaje algebraico, ¿verdad? En cada uno de estos ejercicios. Un número más su consecutivo. Vamos a decir que el número viene siendo X. Entonces, ese número viene siendo X más el consecutivo. Entonces, el consecutivo vamos a poner que viene siendo X más 1. Por así decirlo, si el número es X, el consecutivo es X más 1. Otro consecutivo sería más X más 2. O sea, un número más sus dos números consecutivos. Aquí, si X, por así decirlo, X vale 7, pues va a ser 7 más 1 que es 8. 7 más 8, el consecutivo de 7 es 8. Así es un número más su consecutivo. El cuadrado de la suma de dos números.
Aquí pues tenemos el cuadrado de la suma de dos números. Entonces, si tenemos que un número es x y otro número es y otro número es y, el cuadrado de la suma de dos números pues va a ser x más y elevado al cuadrado. Si fuera el cuadrado, si fuera el cubo de la suma de dos números, entonces este exponente fuera 3. Si fuera el cuadrado de la diferencia, entonces este signo fuera menos. Este signo fuera menos. Si fuera el cubo de la diferencia, pues este exponente 3 y aquí signo menos. El doble de un número más el triple de otro. El doble de un número. Pues podemos ponerlo como que va a ser dos veces esa cantidad. Ese es el doble de un número. El doble de un número. El doble de un número, el doble de un número es dos veces el número más el triple de otro. Y así aquí lo ponemos. Más, ponemos nuestro signo positivo, más el triple de otro. Quiere decir que el otro va a estar multiplicado por y. Entonces, si un número es x, este es el doble de un número, más el triple de otro. Y el otro número viene siendo y. El doble de un número más el triple del otro. Bien, y por último, vamos a hacer los siguientes ejercicios, esperando que se entienda. Hay que apuntarlos bien en su cuaderno. Hay que apuntar tanto el lenguaje común como el lenguaje algebraico de una forma ordenada. La semisuma. Entonces, aquí, cuando hablemos nosotros de semi quiere decir que va a ser la mitad. Quiere decir que va a ser la mitad. O sea que yo estoy hablando de que una cantidad va a estar dividida, entre dos, como cuando digo semicírculo, la mitad de un círculo. Entonces, la semisuma quiere decir que aparte va a ser la mitad de algo que es una suma. Entonces, la semisuma de dos números, vamos a decir que esos dos números no son iguales y un número va a ser x y otro número va a ser y. Esta es la semisuma de dos números. Aquí dice la semidiferencia de dos números. Entonces, como habíamos indicado, semi indica la mitad. Quiere decir que esta cantidad pues va a estar dividida entre dos. Semi es la mitad. Pero aquí la palabra esta de diferencia quiere decir que tiene un signo menos, que es una resta. Entonces, la semidiferencia de dos números. Podemos decir que un número es x y otro número es y. Así es como se expresa. Así es como se expresa esa semidiferencia de dos números. El producto de la suma por la diferencia de dos números. Producto es multiplicación, producto de la suma. Entonces, aquí tenemos lo que es el producto de la suma. Producto quiere decir que es una multiplicación. Yo voy a tener una multiplicación. Producto de la suma. Vamos a decir de dos números. Esos dos números vamos a decir que una cantidad viene siendo x y otra cantidad viene siendo y. Y por la diferencia de dos números. Entonces vamos a tener aquí nosotros lo que viene siendo esta cantidad, pero diferencia tiene signo menos. Lo que viene siendo la cantidad de diferencia de dos números. Si son los mismos dos números, esto va a ser x y y. Entonces esto es lo que viene siendo el producto de la suma por la diferencia de dos números. El triple del cuadrado de un número. Entonces el triple. Esto del triple hay que identificarlo como que es tres veces la cantidad. Entonces aquí tenemos tres veces la cantidad. Esto es lo que viene siendo el triple. El triple. Tres veces el cuadrado. Quiere decir que la cantidad que va a ser x, esta va al cuadrado. La suma del cuadrado de dos números. Bien, si es la suma del cuadrado de dos números, esto es como el teorema de Pitágoras. Quiere decir que una cantidad o un número va a estar elevado al cuadrado y como es una suma, le vamos a agregar otro número también elevado al cuadrado. Y por último, el recíproco de un número. Bien, pues el recíproco de un número
Quiere decir que va a ser uno, uno entre un número, uno entre esa cantidad. Bien, pues hay que apuntar estos ejercicios en su cuaderno. Hay que hacer las anotaciones de lo que es conversión del lenguaje común a lenguaje algebraico. Muchas gracias por su atención. Suscríbanse al canal, regálenme un like, saludos y que sigan teniendo un excelente día.